Muy bien, pues me gustaría que fueras conmigo a la segunda carta de Pedro, que ya está casi al final de la Biblia. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Lo tenemos. Segunda de Pedro, no sé si he dicho primera. Si he dicho primera, lo he dicho mal. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a orar. Señor, te presentamos tu palabra en esta mañana y te pedimos que seas tú el que hables a nuestros corazones. Padre. Pon en mi boca, Señor, las palabras correctas, Señor, que has de hablar, oh Dios, y te ruego, Señor, oh Dios, que tú nos dirijas en esta mañana y que tú nos guíes, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No voy a hablar de todo este texto que he leído, pero me voy a centrar en un versículo, que es el versículo 10. No sé cuántos de vosotros habéis montado alguna vez en una piragua, en una embarcación, en un kayak, o habéis ido al retiro y habéis montado en las barcas del retiro. Me imagino que alguno lo habéis hecho, o a lo mejor nadie lo ha hecho, pero el que haya montado en alguna embarcación a remo, sabe que para que una embarcación vaya recta, cuando es con remos, hace falta usar los dos remos, bien sea doble o bien sea un remo, los dos lados de forma coordinada. Si yo me monto en una embarcación en kayak y empiezo a remar de un lado, el lado derecho, la embarcación me va a ir al lado contrario. Y si siempre estoy remando al lado derecho, voy a dar vueltas, como un polo. Voy a dar vueltas y vueltas y vueltas, de 360 grados. Si lo hago con el lado izquierdo, pues voy a dar hacia el lado derecho. Entonces, necesito usar los dos remos. Y de forma coordinada, porque si uso más un lado, es decir, el remo derecho me va a llevar hacia el lado izquierdo. Si yo uso más el remo derecho que el izquierdo, pues me voy a ir inclinando, voy a ir dirigiéndome hacia la izquierda y viceversa, ¿no? Es decir, tiene su técnica, ¿no? Y eso lo saben bien los piragüistas. ¿Y por qué hablo de esto de las embarcaciones y de los remos? Porque de forma paralela, la palabra de Dios nos enseña, y de forma simbólica, que en la vida cristiana necesitamos usar bien estos dos remos. Y aparece en el versículo 10, que vamos a leerlo otra vez. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
Aquí están los dos remos, dices tú, no veo aquí remos por ningún lado. Bueno, te voy a explicar. Un remo estaría representado por la obra de Dios en nosotros y por nosotros. La obra que Dios ha hecho por ti y por mí. El versículo dice vuestra vocación y elección. ¿Sí? Es lo que Dios hace en nosotros. Es decir, Dios nos elige y Dios nos llama. Dice la palabra. Dios te ha elegido y Dios te ha llamado. Y esto es por la gracia de Dios. Puramente por la gracia de Dios. No es porque tú seas especial, no es porque tú seas mejor que los demás, no es porque tú hayas sido descendiente de, no es porque tú tengas algo, es porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Y Dios ha escogido y ha llamado, nos ha llamado. La salvación es por gracia, es por pura gracia. No la podemos ganar. Ya una vez compartí sobre esto. Y no la merecemos, sino que es el favor de Dios sobre nosotros. Y ese sería un remo, la obra de Dios sobre tu vida. Pero el otro remo estaría representado por lo que tú y yo tenemos que hacer, es decir, por nuestra responsabilidad. Y eso lo dice en este mismo versículo cuando dice, por lo cual, hermanos, tanto más que dice, procurad hacer firme. Procurar hacer firme. Y cuando está hablando de procurar hacer firme, esto tiene que ver con esforzarse. Esto tiene que ver con lo que tú y yo tenemos que hacer. Y es que Dios ya ha hecho su parte. Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que dar un paso y tenemos que responder al amor de Dios. Si vamos a Filipenses, el libro de Filipenses y el capítulo 2, versículo 12 y 13, también podemos entresacar estos dos remos que estamos hablando de forma simbólica. Dice Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjate lo que dice Pablo a los filipenses. Les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Sí? Aquí tenemos el remo de la responsabilidad, de la diligencia, del trabajo que nos toca hacer. Pero tenemos el otro remo, que es porque Dios, que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien lo produce en nosotros. ¿Sí? La gloria no es para nosotros, es para Dios. Y nosotros no somos los que llevamos no somos solo los que llevamos la embarcación hacia adelante, sino que Dios está con nosotros, igual que Jesús estuvo con los discípulos en aquella barca. En 2 de Timoteo también podemos leer capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los que son suyos. Ese es el fundamento. Pero también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay una responsabilidad por nuestra parte. Entonces, el primer remo, como decía, es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es el llamamiento y la elección. Mira, el prototipo de persona que fue llamada, ¿sabes quién es? Fue Abraham. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 12, tenemos el prototipo de aquel que fue llamado. En el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham, donde él estaba, y le dijo, yo te he elegido y te he llamado.
para que salgas de tu tierra y que vayas a por una tierra que yo te mostraré, la tierra prometida. Y te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Tenía Abraham algo de especial? ¿Era Abraham alguien especial para que Dios lo eligiera? Pues la respuesta es no. Abraham no era nadie especial, no tenía nada especial y era diferente. Igual que ocurrió con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice: no por ser vosotros, refiriéndose Dios a su pueblo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros no es que fueran más, sino es que encima dice que erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó, dice la palabra, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Abraham no era nadie especial, y el pueblo de Israel no era ningún pueblo especial. Es más, era el más insignificante de toda la tierra. Pero Dios quiso amarlo, Dios quiso escogerlo, y Dios quiso llamarlo. Y todo empieza por Él. Y de igual forma, es la gracia de Dios la que nos ha llamado y la que nos ha elegido. Por tanto, el llamamiento de Dios a tu vida no es porque tú seas especial, sino que es el resultado de la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Dios nos lo ha dado. Y es un llamamiento personal, a ti, personal. Y es un llamamiento transmitido por la palabra. ¿Y Abraham qué hizo? Tuvo que usar el remo. No solo el llamamiento, sino el remo de la responsabilidad. Y Abraham obedeció. Y le costó mucho, porque tuvo que salir de su tierra. Y no le fue fácil. Tuvo que salir de su tierra y dejar todo lo que él tenía. Y le costó. Pero él obedeció. Y tuvo fe para creerlo. Y dice Romanos 4:3 que esa fe le fue contada por justicia. Así que Dios nos llama. En el Nuevo Testamento hay muchos llamamientos. Jesús usaba una palabra para llamar a la gente. ¿Sabes cuál era? Sígueme. Con una palabra Jesús llamaba a la gente y le decía: sígueme. Y así llamó a Mateo, llamó a Felipe, llamó a Pedro, que estaba ahí con sus redes, enredado, no las redes sociales, sino las redes de la pesca, estaba enredado ahí, y Jesús le dijo: sígueme. Y él lo dejó. Y obedeció. Y ese llamamiento puede ser atendido o desatendido, lógicamente, ¿no? El joven rico también fue llamado, y Jesús le dijo: sígueme. Pero el joven rico no atendió a ese llamamiento. Y ese llamamiento fue desatendido. Aquel que tenía que enterrar a su padre o a sus padres también fue llamado y le dijo: sígueme, pero tampoco fue atendido. Por lo tanto, según la respuesta, el llamamiento puede ser eficaz o ineficaz. Eficaz fue el de Abraham, el de los discípulos, pero ineficaz fue el del joven rico. En Lucas 14, no lo vamos a leer, del 16 al 23, habla de que un hombre hizo una gran cena, como la que hicieron ayer en la coronación del rey de Inglaterra, ¿no? Y convidó a mucha gente, pero muchos no quisieron ir. Llamó a mucha gente, pero muchos no quisieron ir. Así que el llamamiento de Dios debe ser atendido. ¿Y cómo es ese llamamiento? Fíjate, vamos a ver cómo es el llamamiento. En Filipenses 3:14, si vienes conmigo a Filipenses 3:14, ese llamamiento eficaz tiene varios calificativos. Dice 3:14, dice: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, que ese llamamiento, ¿cómo es? ¿Qué adjetivo le pone delante? Supremo. Es un llamamiento supremo. Es decir, supremo quiere decir lo más elevado, lo más grande. En la vida hay otros llamamientos, como el profesional, ¿sí? ¿Te suena lo de la vocación? Los que estamos en una profesión vocacional, todas las profesiones son importantes, ¿no? Pero sabemos que hay ciertas profesiones que son
son vocacionales. La vocación, dice el diccionario, que es una disposición o inclinación a una carrera o a una profesión, ¿no? Mi profesión es muy vocacional. Y yo siempre digo, en todos estos años que llevo trabajando, la docencia es una profesión vocacional, porque si no tienes un llamado para eso, estás amargado. Y desgraciadamente hay muchos docentes amargados y amargan a los alumnos porque no están en el lugar correcto. Entonces, la docencia es una profesión vocacional. La sanidad, muchas otras profesiones, ¿no? Pero incluso donde yo estoy, siempre decimos, nosotros los que trabajamos, que hace falta todavía un plus más en la educación especial de vocación, ¿no? Y hay gente maravillosa trabajando con un amor y con una vocación digna, de verdad, de verlo. Lo digo por experiencia. Pero esa vocación no es fundamental. Quiero decirte, hay una vocación mayor, suprema, que es la vocación, el llamamiento que Dios hace en nuestra vida. Así que más orgulloso que si tú tienes una profesión vocacional, tienes que estar más orgulloso de tener ese llamamiento que Dios nos ha dado y Dios ha hecho en nuestra vida y que nos ha permitido ser rescatados del pecado. Por lo tanto, el llamamiento de Dios es un llamamiento supremo, mucho mayor que cualquier otro llamamiento. Número 2, es un llamamiento, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, segunda de Timoteo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿cómo? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese llamamiento es antes de aún de que fuera fundada la tierra. Por lo tanto, es un llamamiento supremo, pero también es un llamamiento santo. ¿Y sabes por qué es llamamiento santo? Porque procede de Dios, que es un Dios santo, 3 veces santo. Y el propósito de que Dios nos llame es que nosotros también andemos y vivamos en esa santidad. Que cada vez seamos más como es Dios, ¿sí? Que cada vez nuestra vida sea más parecida a Dios, ¿no? Y que podamos tener menos de nosotros y tener más de Dios en nosotros para que seamos santos como Dios es santo. Por lo tanto, llamamiento supremo, llamamiento celestial. Y por último, Hebreos capítulo 3, versículo 1, nos dice que es también un llamamiento, 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es un llamamiento también celestial. ¿Por qué? Porque tiene como meta que podamos ser ciudadanos del cielo. Dios nos ha llamado no para quedarnos aquí. Dios nos ha llamado para que podamos estar un día con Él, juntamente con Cristo. Y que podamos compartir todos juntos la presencia de Dios en aquel lugar donde no habrá sol, donde no habrá luna, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, donde no habrá preocupación, donde no habrá tristeza. Donde podamos vivir como Dios nos diseñó. Y algún día ese llamamiento será efectivo, ese llamamiento celestial, cuando podamos estar en su presencia. Por lo tanto, Dios te ha llamado con un llamamiento supremo, un llamamiento santo, un llamamiento celestial. Y la palabra iglesia, no solo es este edificio, porque ahora la palabra iglesia, no ahora, sino la palabra iglesia se trasladó a lo que es el edificio donde nos reunimos. Pero la palabra iglesia en su origen, en el griego eclesia, está formada por 2 términos, ek y klesia. Ek significa fuera, y klesia significa llamamiento. Por lo tanto, la iglesia literalmente significa el llamamiento de los de fuera, los que han sido llamados de fuera. Ese es el significado de la palabra iglesia. Por lo tanto, literalmente y espiritualmente, la iglesia está compuesta por el conjunto de los que han sido llamados eficazmente. ¿Entendemos? Esa es la iglesia, los que han sido llamados de fuera, porque estábamos fuera, eficazmente, y hemos respondido a ese llamado. Y ahora estamos juntos como iglesia. No solo aquí, sino allí, en todo el mundo. Por eso algún día estaremos juntamente con Cristo. Los que hemos sido llamados
y hemos respondido a ese llamado. Dios llama y elige. Y Él elige como quiere. Él quiere y a quien Él quiere. ¿Y sabes por qué? Porque esto es una piedra para mucha gente. Porque ninguno somos dignos ni merecedores del llamamiento de Dios. Nadie es digno de ser llamado por Dios. Es más, nuestro merecido es una condenación eterna por nuestro pecado. Pero la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Y la elección de Dios es un acto libre y por lo tanto no es injusto, ya que nadie merece nada. Fíjate lo que dice Romanos 9:11. Está hablando de Rebeca, la madre de Jacob y de Saúl. Y dice, Romanos 9:11 dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Está hablando de Jacob y Esaú. ¿Sabéis que Jacob y Esaú nacieron en el mismo parto? Y Jacob, el usurpador, agarró del tobillo a su hermano. El primogénito era el que tenía que recibir la bendición. Pero dice, no habían aún ni nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pero Dios ya escogió quién iba a recibir la bendición. Y no fue Esaú, el primogénito, sino que fue Jacob. ¿Y por qué? Porque Dios lo quiso. Y porque Dios es soberano. ¿Y quién le va a decir al alfarero? ¿Cómo el barro le va a decir al alfarero cómo me tienes que hacer? El alfarero hace con el barro lo que quiere, porque es el alfarero. Así es Dios sobre nuestras vidas. Él es soberano y Él da como Él quiere. Pero el ser humano no lo entiende, y la envidia del ser humano hace que esto no lo entienda. Por lo tanto, no te olvides que Dios elige como Él quiere y a quien Él quiere. Y por último, ¿qué es primero, el llamamiento o la elección? ¿Sí? Esto es una frase, ¿sabes? Un pensamiento un poco profundo, ¿no? Desde el punto de vista de Dios, primero es la elección y luego es el llamamiento, ¿sí? O sea, Dios primero nos elige y luego nos llama. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero eligió y luego llamó. Pero desde nuestro punto de vista, primero nos hacemos conscientes de que Dios nos ha llamado y después nos damos cuenta de que fuimos escogidos en Cristo Jesús desde la eternidad. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí? Son llamados y elegidos y fieles. Desde nuestro punto de vista, primero somos llamados y luego somos elegidos. Así que tenemos que dar gracias a Dios de que Él nos ha llamado y Él nos ha elegido. No porque seamos mejores, sino porque en su inmensa misericordia y gracia Dios ha querido darnos su amor y rescatarnos. Y el segundo remo es el remo de la responsabilidad. Leíamos en el versículo de 2 de Pedro, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Sí? Procurad, dice la Biblia, sed diligentes, dice la Biblia, poned esfuerzo, empeño. Todo eso está hablando de nuestra parte, de nuestra responsabilidad, ¿sí? Así que el llamamiento y la elección son perfectos, pero necesitan una respuesta de ti y de mí. Y hay un problema, o hay una dificultad, y es nuestra debilidad carnal, porque somos débiles. Ahí estamos hablando de los deseos, estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando del desánimo, de las emociones, de tantos y tantos problemas que hay a nuestro alrededor que decimos, no puedo. Sí, Dios me ama, pero es que yo no puedo. Pues la Biblia nos da, en este texto que leímos al principio de 2 de Pedro, nos da dos consejos. 2 de Pedro, capítulo 1. El primero, para llevar a cabo ese remo de la responsabilidad.
Primero dice versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo, que dice Pedro, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que Pedro nos da un consejo, y es huir de la concupiscencia. O sea, esa palabra tan fea, no la uses en la calle porque se van a reír de ti. Pero eso es la corrupción el deseo y la corrupción del ser humano. Si yo no hago caso a esto, el remo de la responsabilidad no va a funcionar. Tenemos que huir y alejarnos del pecado, porque tú y yo somos seres débiles, sometidos y sujetos a pasiones, como era Elías, aquel hombre que hizo salir fuego del altar, aquel hombre que Dios usó con gran poder, era un hombre sujeto a pasiones, como tú y yo, débil. Y necesitamos huir y alejarnos del pecado y de la corrupción, aunque nos cueste. El diablo va a intentar hacernos caer una y otra vez. Y seguramente tú y yo caigamos, pero hay que levantarse. Hay que levantarse en el poder de Dios. Y hay que continuar. Y debemos resistir y huir de la tentación. Mira, un consejo muy bueno cada día. Orar la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, y no nos dejes caer en tentación. Hay una versión que dice, que me gusta más, dice, no nos metas en tentación. No me gusta esa porque Dios no nos mete en tentación. Sabemos que en Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Es el diablo el que está buscando tentar. Dios no tienta a nadie. Entonces, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de ¿quién? Del mal. No solo del mal físico, sino del mal espiritual, del diablo que está detrás, como león rugiente, mirad a quién devorar. ¿Y qué dice el texto? Huir. Lo tenemos justo en Primera de Pedro. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, huir. Tenemos que resistir al diablo, porque está continuamente y va a estar para hacernos caer. Por lo tanto, debemos huir y hacer como hizo José con la mujer de Potifar. La mujer se le presentó a José y ahí tenía la tentación, pero él lo que hizo fue lo que dice Pedro, huyó. Es la única forma, huir, alejarnos, salir del medio. Por lo tanto, huir. Y el segundo consejo en el versículo 5, dice, vosotros también, y ahora aquí Pedro relata una escala que debíamos, que esto da para otra predicación, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por lo tanto, ¿qué está hablando Pedro aquí? Está hablando de avance, está hablando de un crecimiento, está hablando de una escala de progreso, de que no podemos ser los mismos que los de hace unos meses o unos años. Tenemos que avanzar en el reino de Dios. No podemos quedarnos estancados, ¿sí? No podemos ni estancarnos ni ir para atrás, como desgraciadamente a algunos les pasa. Hay gente que se queda estancada y hay gente que todavía peor vuelve hacia atrás. Hay una canción que dice, atrás el mundo, la cruz delante, he decidido seguir a Cristo, ¿sí? Una canción que se suele cantar en los bautismos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Entonces necesitamos avanzar, crecer en Dios. Y no solo quedarnos estancados, sino no retroceder. Y debemos crecer en la gracia de Dios, porque acuérdate que es la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Así que
tenemos que usar bien estos dos remos. Y tenemos que tener cuidado con dos extremos. Hay gente de usar estos dos remos, lo que decía antes, ¿no? Si uso un remo mucho, ¿qué me va a pasar? Me voy a ir hacia un lado. Y si uso el otro remo, también me voy a ir hacia el otro lado. Entonces hay dos extremos. Hay gente que solo usa el remo de la responsabilidad y se jacta de lo que puede hacer, ¿no? Y dice, yo me valgo por mí mismo, yo puedo con todo, todo depende de mí, y se piensa que es su responsabilidad y es lo que él hace. Cuidado, porque eso nos va a hacer dar vueltas en la misma dirección. Pero hay otro extremo, y es el que dice, no, Dios está sobre mi vida, la gracia, la misericordia de Dios está sobre mi vida, pero yo hago lo que quiero, ¿no? Y vivo en lo que se suele decir en la ley del mínimo esfuerzo. Yo tengo mis cosas, mis entretenimientos, y con venir a la iglesia, con eso es suficiente los domingos. Cuidado, porque el remo, la obra de Dios es fundamental, porque si Dios no da el paso, no hacemos nada. Pero no podemos dejar de usar el remo de la responsabilidad, que es nuestra parte. Así que en esta mañana Pedro nos presenta estos dos remos simbólicamente y tenemos que ser conscientes de que Dios ha hecho su obra sobre nosotros, pero ahora nos toca a nosotros también hacer nuestra parte. Dependemos de Él, sí, en todo, pero Dios también está esperando que nosotros pongamos de nuestra parte. Porque, ¿sabes qué? Dios quiere que entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Cantábamos antes, ¿no? A veces queremos hacer la vida a nuestra manera, ¿no? Como cantaba Sinatra, ¿no? A mi manera. Como mucha gente dice, no, yo vivo la religión a mi manera. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Solo hay una manera, ¿sí? Y Dios hace su obra, pero está esperando que nosotros cada mañana nos presentemos delante de Dios. Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Señor, no le necesitamos. Lo que tú haces cada día, sea lo que sea, le necesitas. Así que busca la misericordia y la gracia de Dios cada día. Depende de Él, pero también ponte en sus manos. Dile, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras. A veces nos cuesta, porque a veces Dios te pide cosas que a veces es más cómodo quedarte con el móvil o con el iPad o viendo la tele que hacer lo que Dios, porque el Espíritu Santo habla y te muestra lo que tienes que hacer. Y a veces la carne es débil y no apetece. Pero ahí está el remo de la responsabilidad, de lo que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana.